Ya, bien chiquillos, como bien dice el título, lo que vamos a hacer el día de hoy es comprender un poco más sobre las fuerzas, entendiendo, eh, por así decirlo, otra característica que estas tienen, que tiene que ver con el tema de si nosotros podemos complementar o contrarrestar una fuerza con otra. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo vamos a entender con el concepto que se llama fuerza neta, que también es fuerza total. Vamos a tener, chiquillos, cómo las fuerzas se pueden complementar o también se pueden contrarrestar entre sí. Es decir, cómo podemos potenciar sus efectos o también cómo podemos disminuir sus efectos si aplicamos una fuerza lo suficientemente importante como para poder evitar que esto ocurra. Y vamos a volver a clasificar las fuerzas, chiquillos, en dos grupos, en fuerzas de contacto, es decir, que vamos a tocar necesariamente el objeto para aplicar una fuerza, y también vamos a clasificar en un grupo de fuerzas que van a ser extrañas de pensar, que son las fuerzas a distancia. Es decir, yo desde aquí puedo estar aplicando fuerza a un objeto sin tocarlo. Y uno dirá, por telepatía, por algo. No, tiene que ver un poco con las características de la naturaleza. Vamos a partir, chiquillos, viendo esto de fuerza neta a partir de una situación. El típico juego de tirar la cuerda, es un juego que todos alguna vez han jugado en educación física, en las alianzas, en donde un grupo de personas se pone por un lado y otro por el otro, obviamente, y obviamente la cuerda se va a mover para el lado de el grupo que aplique mayor fuerza. Alguna vez, alguien por maldad en mi colegio, cuando estábamos en las alianzas, soltaron todos los de un lado las cuerdas que estaban tirando y quedó el otro grupo y ¡fua! Se cayeron todos. ¿Por qué? Porque se quedaron ellos solos haciendo la fuerza. No había nada que contrarrestar a la fuerza anterior. Pero en ese tira y afloja que se llama, chiquillos, estaban luchando con la fuerza, haciendo como un contrapeso. Más de alguno yo creo que también ha visto en la calle cuando un auto queda en pana, y hay varias gente empujándolo, y hay una pura persona empujando, y llega gente del lado así como uno no sabe de dónde aparece la gente, y empieza a empujar. Y entre todos lo empujan hasta que el auto parte y se va. Si nos podemos pensar, en ambas situaciones hay más de una fuerza ocurriendo. En el caso del tirar la cuerda, cada persona está tirando la cuerda con su fuerza, con la fuerza que es capaz de generar, que recordemos que no es algo que uno tenga, sino que lo que puede generar. Pero también vamos a ver en ese caso que las fuerzas no se ve el efecto también visualmente, no se ve igual que empujar, todos al mismo lado. Volviendo al auto, si alguien estuviera empujando el auto por el lado contrario, el auto le costaría más moverse. ¿Por qué? Porque las fuerzas se están encontrando y se están contrastando. Newton, Isaac Newton, el padre de estos conceptos de la física, estableció que las fuerzas que uno aplica no son de a uno. Newton entendiendo también que la física como ciencia natural, entendió que las fuerzas eh, no son aisladas. No hay, o sea, esto que estoy haciendo no es lo único que hay en la naturaleza. Hay muchas fuerzas al mismo tiempo ocurriendo y todas pueden, por así decirlo, unirse sus efectos. Newton estableció así el concepto de fuerza neta para definir la unión de más de una fuerza que ocurre al mismo tiempo sobre un objeto. Y Newton señaló que estas fuerzas que ocurren al mismo tiempo pueden contrarrestarse entre sí, es decir, luchar por quién es la mayor, o complementarse, es decir, todas unidas mejoran el efecto de la fuerza. El ejemplo del auto que estamos todos empujando cuando está en pana, estamos complementando nuestras fuerzas. Todos están uniendo sus fuerzas para que se mueva más el auto, ¿cierto? Pero en el ejemplo de tirar la cuerda, las fuerzas se están contrarrestando, porque están una contraria a la otra. Es decir, están luchando entre sí para ver quién es la mejor o cuál es la mayor. Cosa que debemos saber, chiquillos. Ese es Newton, él es Newton, Sir Isaac Newton, del siglo XVII, es del siglo XVII, por eso pongámonos un poco en el contexto de también el look que tiene
el outfit que tiene ahí Isaac Newton. Estamos hablando de que él es del siglo XVII, del 1645 o menos, fue el año clave para Newton en cuanto a todo lo que descubrió y planteó. Y las fuerzas se miden en honor a él, los newton. Cuando digo 3 newton, 80 newton, estoy diciendo cuántas fuerzas estoy aplicando a un objeto. Por eso decía, la fuerza se mide en newton en honor a quien definió el concepto por primera vez en el año 1645, para ser más exacto, que fue Sir Isaac Newton. ¿Cómo? Sí, está como truco el data. Ahí sí. Además, como bien le mencionaba, Newton define el concepto de fuerza neta o fuerza total, que se llama, como la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es decir, Newton dice, perfecto, la fuerza es algo que uno aplica, uno genera sobre alguien. Siempre hay un generador de fuerzas y una víctima en este caso, quien la recibe. Pero Newton dice que podemos aplicar más de una fuerza a la vez y que si sumamos todos sus efectos, generamos esta fuerza neta, esta fuerza total. Y en ese punto es que Newton señala que las fuerzas, al unirse, pueden contrarrestarse o complementarse. Y Newton también dice que a nivel de efecto visual, uno se da cuenta al tiro de las dos es. ¿Por qué? Imagínense que un día se pone a jugar con la puerta de su casa y uno de sus hermanos está por un lado empujando la puerta y usted por el otro. Visualmente, ¿la puerta se mueve mucho o se mueve poco? Si están los dos jugando, cada uno por el lado empujando la puerta. Pareciera que la puerta se mueve harto o se está moviendo lento y se mueve poquito. Poco, ¿cierto? Porque lo que yo hago en un lado me lo están haciendo como de lucha por el otro. Pero supóngase que ese mismo ejemplo, pero ahora los dos tiran la puerta por el mismo lado. ¡Fua! Se va a abrir de golpe, ¿cierto? Porque es mucha fuerza por el mismo lado, ¿cierto? En ese sentido, Newton también dice, a nivel visual, a nivel de observación, uno también puede concluir si lo que está viendo es que las fuerzas se unieron o se contrarrestaron, se complementaron o se contrarrestaron. ¿Por qué? Por el efecto visual. Cuando las fuerzas se complementan, chiquillos, cuando se unen las fuerzas a favor de la situación, las cosas se mueven más rápido. En cambio, cuando las fuerzas se están contrarrestando, como el ejemplo de cada uno por el lado de la puerta, los objetos se mueven más lento. Cuando una fuerza se complementa con otra, el movimiento es mayor porque estoy haciendo que hago más fuerza, como que lo empujo más. Pero cuando se están peleando entre sí, ahí los efectos hacen que los cuerpos viajen más lento. Entonces Newton lo que hizo fue analizar matemáticamente esta situación y explicar. Si las fuerzas se complementan va más rápido, si las fuerzas se contrarrestan va más lento. ¿Por qué ocurre eso? Y eso es porque también Newton, una de las cosas que señaló es que, lo dijimos en la clase pasada, que la fuerza es la causa del movimiento. Entonces, algo tendrá que ver la fuerza con el movimiento que está pasándole al cuerpo cuando estamos haciendo un conjunto de fuerzas al mismo tiempo. En ese sentido, chiquillos, van a haber dos efectos, el de contrarrestar y el de complementar. Y matemáticamente Newton pudo analizarlo y se dio cuenta que había ahí una relación ahí interesante. ¿Cuál es esta relación, chiquillos? Que según la dirección y sentido de aplicación de las fuerzas, podemos determinar de varias formas la fuerza total. Newton también se dio cuenta que si importa, si es importante, por dónde se está haciendo la fuerza. Piensen, y en sus casas también piensen. Si yo estoy con mi hermano empujando una mesa, cada uno por el lado de la mesa se va a mover, ¿cierto? Y vamos a ir a ver quién gana. Sin embargo, si mi hermano está empujando la mesa en horizontal y yo estoy empujando en vertical, ¿se mueve la mesa hacia arriba? Si yo me paro y empiezo a empujar la mesa hacia abajo, ¿se mueve? No, ¿cierto? Newton dijo que no da lo mismo por dónde se está haciendo la fuerza. Y Newton dijo, para saber si las fuerzas se pueden complementar o se pueden contrarrestar, estas deben ocurrir en el mismo plano, es decir, o todas horizontalmente o todas verticalmente. No podemos combinar una fuerza horizontal con una fuerza vertical, porque su efecto no
se puede unir. Piensen siempre en el ejemplo de la mesa. Si yo empujo la mesa de una manera, si uno empuja la mesa horizontal y el otro la empuja de manera vertical, los efectos no son notorios. Profe, Dime, Oscar. ¿y qué pasa si, por ejemplo, hay dos personas empujando la puerta y uno tiene más fuerza que el otro? El Oscar pregunta, chiquillos, desde la casa, que qué pasa si uno tiene, volviendo al ejemplo de la puerta, que cada uno está por cada lado, qué pasa si uno la empuja con mayor fuerza que el otro. Eso es lo que vamos a ver a continuación, Oscar, como los efectos de esta unión o de este contraste de las fuerzas, que es lo que vamos a ver a continuación con las siguientes imágenes. Suponiendo, chiquillos, que está todo ocurriendo en horizontal o todo al mismo tiempo en vertical, Newton señala si todas las fuerzas se hacen en el mismo sentido, para el mismo lado, sus efectos se suman, se complementan. Viendo el ejemplo de la imagen, supongamos que las dos personas de la imagen izquierda empujan la caja hacia la derecha. Como las dos personas están empujando la caja en el mismo sentido, sus efectos se van a complementar. Es decir, la fuerza total que está sintiendo la caja es la unión de la fuerza de la mujer con la del hombre. O sea, la suma de la fuerza de uno más la fuerza del otro. Y la al mismo lado que están empujando. Eso es como un poco lógico, pero Newton igual lo dejo claro. Si los objetos se están empujando en el mismo sentido, se suman sus fuerzas y el objeto se sigue moviendo para el mismo lado que se estaba moviendo ya desde un principio. ¿Se entiende? Lo mismo ocurriría si la caja se está empujando en el sentido contrario. Si ambas personas están empujando la caja en el sentido negativo, en este caso hacia la izquierda, en el mismo sentido, también sus efectos se van a complementar, se van a sumar sus efectos también. Por eso salen esas flechitas arriba. Sumo la flechita 1 con la flechita 2 y es lo mismo que tenga una gran fuerza. Cuando las fuerzas se complementan, cuando van para el mismo lado, dos fuerzas chicas pueden mismo una fuerza que valga a ella. ¿Se entiende? Es decir, perfectamente. Entonces podemos hacerlo así. Porque supóngase que tengamos también un trozo de plumavit y yo con el dedo empiezo a jugar con él. Después de un rato, la plumavit se va a empezar a hacer un agujero, ¿cierto? Se va a empezar a hacer un hoyito. Si yo esa misma fuerza, en vez de hacerle varias veces, la hago así, ¡pa! El agujero se hace al tiro, ¿cierto? Yo transformé muchas fuerzas chiquititas en una gran fuerza. Las hice equivalentes. Yo puedo transformar muchas fuerzas pequeñas en una fuerza grande. ¿Por qué? Porque como van todas en el mismo sentido, estas se van a complementar. ¿Se va entendiendo, chiquillos? ¿Sí? ¿Acá todos? ¿Y en su casa, chiquillos, se va entendiendo la idea? ¿En su casa, Sí, chiquillos, me profe. van a avisar? ¿Sí? Entonces, cuando las fuerzas van en el mismo sentido, o sea, todas para la izquierda, todas para la derecha, todas para arriba o todas para abajo, para esa canción, todo para abajo, los efectos se complementan, las fuerzas se suman y el efecto es aún mayor. Caso opuesto es el que preguntaba el Oscar desde su casa, que es, ¿qué pasa si uno de los dos, cuando las fuerzas se están oponiendo, se están contrarrestando, hace más fuerza que el otro? Si ahora los efectos se contrarrestan, son contrarios entre sí, las fuerzas en sentidos opuestos se van a restar. Es decir, si ahora la mujer con el hombre ya no están tan de acuerdo, están empujando la caja cada uno por su lado, las fuerzas de cada uno en vez de sumarse, se van a restar. ¿Y que, cómo sé para qué lado se va a mover la caja? Para el lado del que está haciendo la fuerza mayor. Es decir, las flechas indican el tamaño de la fuerza. Si ven la imagen, chiquillos, ¿para qué lado terminaría finalmente moviéndose la caja? Viendo el tamaño de las flechas de la fuerza del hombre y la mujer. Hacia Hacia la la, derecha. hacia la derecha, ¿cierto? Aquí también dijeron hacia la derecha. ¿Por qué? Porque según el tamaño de la flechita que representa el tamaño de la fuerza aplicada, la mujer está aplicando más fuerza que el hombre. Sus efectos se van a contrarrestar, se van a restar entre sí, pero la caja se va a seguir moviendo para el lado del que aplicó la fuerza mayor. No sé si con eso, Oscar, te quedó claro qué pasaba cuando las fuerzas iban en sentido contrario. Oscar, y los demás chiquillos también, ¿quedó claro qué pasaba ahí
esa pregunta que hacía de que para qué lado se movía al final. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Entonces, cuando van por el mismo lado, todo se suma, se complementa. Cuando van en sentidos contrarios, en sentidos opuestos, gana el mayor. El que tiene la fuerza mayor va a seguir empujando la caja. Pero los efectos de sus fuerzas, en vez de sumarse, ahora se van a restar. ¿Por qué? Porque hay una oposición al movimiento. Es decir, la caja no se va a mover tan fácilmente porque va a haber alguien que va a sonar feo, pero está estorbando el paso al objeto. Que va a ser el objeto que esté con la fuerza menor. Un tercer caso, literalmente nos fuimos a los extremos aquí. Las fuerzas se unen, se contrarrestan, pero puede pasar lo siguiente. ¿Qué pasaría si este par de personajes hacen fuerzas en sentidos opuestos, pero las flechas son del mismo porte? La caja no se debería mover, dicen aquí. ¿Cómo sería matemáticamente esa fuerza, chiquillos? Igual, la de cada uno. Y si las contrarrestamos, ¿qué daría ese resultado? Cero, ¿cierto? Cero. Exactamente. También lo dijeron por acá, también lo dijeron en el chat y también por el audio. Pero el tercer caso, que es como un caso extra del caso que estamos viendo aquí, es el siguiente. Que haya fuerza neta cero. ¿Qué significa esto? Que se encuentra en equilibrio de movimiento. Equilibrio de movimiento se llama, o de traslación se llama. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo está en reposo, no se mueve, porque las fuerzas son iguales, lo cual empatan a cero, literalmente. El movimiento se empata a cero y la caja no se va a mover. O bien, las fuerzas no son capaces de cambiar el movimiento original. ¿Qué quiere decir esto? Que supóngase que viene un carro de supermercado a toda velocidad hacia usted. Y usted, como a toda costa, quiere evitar que le pegue el carro de usted. Usted le empieza a tirar pelotas, varias pelotas para que se frene. Si el carro no se frena, es porque la fuerza que usted le aplicó es cero, es neta, es cero, y no es capaz de contrarrestar la fuerza con la que viene el carrito. Y lamentablemente va a sufrir la consecuencia cuando el carrito del supermercado lo golpee. Newton señala que la fuerza cero no solamente está cuando un cuerpo no se puede mover, sino cuando no podemos cambiar la velocidad que llevaba antes. Es decir, yo no soy capaz de aplicar la fuerza suficiente como para que el cuerpo cambie su movimiento. Es decir, no me la pude, es lo que hemos decir de esa manera. No me la pude con el movimiento. Por ejemplo, típico que no sé si le ha pasado de repente cuando van a comprar, van con las bolsas, van todos felices por lograr ya las bolsas y ustedes dicen, ¿te ayudo con la bolsa? No me ayudes porque no. ¿Qué es cierto? ¿Por qué? Porque yo logré vencer esa fuerza. Si yo cambio esa fuerza, perfectamente puedo cambiar la velocidad de la bolsa y cuando se la pase a mi compañero o a mi amigo, ¡pah!, se le caiga. Si yo rompo esa como situación constante, como dice ahí, movimiento constante, ya no está en equilibrio. Entonces, Newton definió estos tres casos. Fuerzas que se suman, que se unen, porque van todas para el mismo lado, fuerzas que se contrarrestan porque van en sentidos contrarios, y fuerzas que anulan, es decir, que se hacen cero porque no son capaces de mover el objeto, de cambiar su velocidad, es decir, que son iguales. Puedo tirar la cuerda, las hormigas van empatadas, ninguna de las hormigas se está yendo para un lado porque las hormigas de cada lado están empujando la cuerda con la misma fuerza, es decir, el efecto se hace cero, nulo también se llama. No me gusta decir nulo porque es mejor que un bonito cero. O simplemente estamos en estado de equilibrio, ¿cierto? Si yo logro, piensen, ejemplo, si yo yo no lo puedo hacer porque estoy lesionado, pero si yo logro hacer esto y quedarme en equilibrio es porque no me muevo, ¿cierto? No hay fuerza, no me estoy cargando para un lado, no hay una fuerza más para un lado que para el otro. Es en equilibrio. Nada es más grande que lo otro. Eso decía Newton. No hay nada más grande que lo otro, porque piensan que también, pongámonos en contexto, siglo XVII, también los científicos eran muy filósofos. Entonces Newton cuando planteaba estas ideas de la fuerza, del complemento, de la oposición, él era bien más poético para decirlo, no era tan cuadrado como lo digo yo, él era como más poético.
¿Por qué? Porque era más filosófico. Ustedes acuérdense que los científicos, los grandes genios de la historia, no eran solo expertos en la área que se dieron a conocer. Newton era matemático, era físico, era filósofo y era astrónomo. Era cuatro. Entonces tenía como cachado un poco de todo, por decirlo. Eso es lo que antiguamente se llamaba los humanistas. Los antiguos humanistas no eran buenos solamente en el área del lenguaje e historia como se conoce ahora. Los grandes humanistas de la historia eran una persona humanista era capaz de poder tener saberes en muchas áreas. ¿Qué es lo que, chiquillos? Estos tres casos, cómo saber cuándo sumar, cuándo restar, cuándo va a dar cero. ¿Sí? ¿Queda claro? Digan sus casos también. No sé si desde su casa escuchan la música de afuera, pero que aquí estamos escuchando música. Como estamos con la puerta abierta, no podemos aislar un poco el sonido. ¿En su casa, chiquillos, queda claro también? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Ya. Muy bien. Para terminar, vamos a analizar rápidamente. Bueno, quedan 10 minutos. Tenemos que dejar pase para que tengan tiempo, chiquillos, para poder hacer el cambio de clase, los chiquillos en su casa y ustedes también que lleguen a otro profe. El ratoncito Jerry nos va a mostrar también otro caso donde también podemos clasificar las fuerzas. Sí, otra vez. La otra vez clasificamos las fuerzas por sus defectos, porque movían las cosas o las deformaban. ¿Se acuerdan cuando hice el ejemplo con el elástico y con la tiza que después les cuento como anécdota y también de la casa que después de venir a la clase, como tenía los dedos con tiza, me dio alergia y estuve medio hora estornudando. Así que, moraleja, nunca hago ejemplo con tiza. Así que recuerden para el futuro. Ahí el ratoncito, y uno puede decir que al ratoncito se va a golpear con el martillo, caricatura le va a pegar el martillazo al gato Tom. Pero directamente el martillo va a golpear la cabeza del ratón o del gato en este caso. Pensemos ahora en la gravedad. Nosotros sabemos que la gravedad es la atracción con la que la Tierra nos está llevando hacia el centro. La Tierra nos está agarrando de un ala y tirándonos hacia el centro de la Tierra, o hay algo como que imaginariamente nos está tirando hacia abajo. Si yo suelto, por ejemplo, esto. La Tierra, uno ve la mano del centro de la Tierra tirando el cuerpo hacia abajo, o cae solo y uno dice, magia, se cayó solo. O sea, uno puede ser una canción, para uno es lógico decir, las cosas se caen, ¿cierto? Uno entiende. Pero en el tiempo de Newton no era tan lógico. Volvamos nuevamente al contexto histórico. Siglo XVII, un siglo todavía estaba marcada la gran presencia del tema de las creencias religiosas. Claro, más que la Vale dice que era brujería, más que brujería lo que pasaba era lo que explicaba Newton. Newton empezó a explicar esto que vamos a ver a continuación y lo trataron de hereje, lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque esto era obra de Dios. Esto era creación divina. Entonces, Newton decir, no es obra de Dios, tiene una explicación científica, a lo que era poco menos. Entonces, Newton, estas cosas tuvo que, si nos ponemos un poco a hacer historia, Newton tuvo que esconderse mucho tiempo y pasaron siglos, yo creo que casi 3 siglos, para que recién reconocieran esto que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque se tuvo que abandonar la idea de que todo era creación de Dios. Recién en el siglo XIX, si no me equivoco, en el 1800, recién dijeron, Newton tenía razón. Newton fue un adelantado a su época. Me creerían que Newton también dejó en sus leyes establecido cómo lanzar satélites al espacio, cómo lanzar cohetes, siglo XVII. En el siglo XVII habían puros cañones, ¿cierto? Ya existían los cañones, las balas, así como muy de videojuego, como de Age of Empires. Pero Newton con eso dijo, esto es lanzar como proyectiles. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de los proyectiles? Eso también lo vio Newton. Newton dijo, ¿y si funciona aquí en la Tierra, funcionará afuera? Y dejó planteado la teoría de lanzamiento de satélites artificiales, de objetos, no le puso el nombre de satélites, pero él dijo que también se podían lanzar objetos hacia el espacio y que llegaran dando vueltas en el espacio. Recién en el siglo XX, cuando fue la llegada, cuando se lanzó el primer satélite al espacio, se dijo, en el siglo XVII, Newton ya lo había visto. Los científicos para explicar el lanzamiento, para poder construir los cohetes y todo para lanzar satélites al espacio, basaron todo en Newton.
4 siglos atrás casi. Entonces ahí dijeron, Newton fue un adelantado a su época. Volviendo al tema, chiquillos, todo esto de la creación divina tiene que ver con el hecho de que Newton empezó a explicar todas las fuerzas que nos hacían por contacto directo. Y es ahí donde hablaba, chiquillos, de que independiente del efecto que tengan las fuerzas, es decir, que el cuerpo se deforme o se mueva, todas las fuerzas se pueden clasificar entre fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Fuerzas que yo puedo hacer tocando el objeto, como por ejemplo empujar una mesa, romper un lápiz, tisanoya, todo lo que implique tocar el objeto que va a recibir la fuerza, es una fuerza en contacto. Pero una fuerza a distancia va a ser aquella fuerza que no requiere que el cuerpo directamente toque al otro para generar la fuerza. Y ahí se habla del concepto de campo. Es decir, es como cuando, supongamos que está la casa de campo de la abuela. El campo es todo lo que está alrededor de la casa, ¿cierto? Si lo llevamos al ejemplo, la casa sería quien hace la fuerza. Y el campo, lo que está pasando alrededor. Todo lo que pasa alrededor de quien genera la fuerza va a ser considerado una fuerza a distancia. No lo hace directamente, pero el efecto de la fuerza en un punto de origen, lejos de donde se está aplicando, la está empujando. Es decir, eso lo vamos a ver en los que estén conmigo el próximo año en el electivo, lo vamos a explicar mejor cuando veamos. Pero Newton señalaba que las fuerzas a distancia requieren, para que ocurran, de que no necesariamente quien genera la fuerza esté tocando el objeto. Ejemplo de esto, chiquillos, tenemos en las fuerzas de contacto, todas las que hemos visto, requieren del contacto directo entre el objeto que genera la fuerza y quien la está percibiendo. Por ejemplo, cuando uno ocupa estos autos a fricción que los tira para atrás y los empuja, uno tiene que aplicarle una fuerza al autito para que luego se mueva. Y todas las acciones que requerimos de nosotros de mover cosas tocándolas directamente son ejemplos de fuerza de contacto. Tenemos millones de ejemplos. Pero, a diferencia, en el caso de las fuerzas a distancia, los ejemplos son súper pocos. Yo me sé dos, por lo menos, que los vamos a ver a continuación. Pero en las fuerzas por contacto hay ejemplos por montones. Porque todo, prácticamente todo se toca. Levantar los pies, caminar implica tocar el suelo. Mover los brazos implica que los músculos se interactúen entre sí, ¿cierto? Levantar cosas, hacer clic en el computador, revisar el WhatsApp y mover el dedo en la pantalla, todo es tocar, todo implica una acción directa, de contacto directo. Las fuerzas a distancia no son tan comunes porque no son tan fáciles de realizar. Las fuerzas a distancia no requieren contacto de los objetos y en general la fuerza va a generar como una especie de campo de atracción, un campo de fuerza, o sea, como una región o algo que va, como decirlo, la fuerza, va a viajar la fuerza, por decirlo. La gravedad es un ejemplo de fuerza a distancia, porque la fuerza de gravedad viaja desde hasta aquí. La fuerza puede viajar. La fuerza por contacto no viaja, porque está en el mismo lugar. La fuerza a distancia viaja hasta el lugar que se realiza. La fuerza magnética también es un ejemplo de fuerza de distancia. Yo cuando, esa imagen, chicos, que ven en pantalla, es de un frasquito lleno de limadura de hierro, de un metal, con un imán. Para tener objetos con los imanes, hay que tocarlos directamente. Yo con que acerque el imán, se pega, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el imán está atrayendo a distancia, con su fuerza a distancia, la limadura de hierro. Esto también, por ejemplo, cuando uno hace esto y se pega, el imán que tiene esto también genera esa fuerza a distancia. ¿Se entiende, tío? Entonces la diferencia entre fuerza a contacto y fuerza a distancia. Voy a buscar más ejemplos de fuerzas a distancia porque la verdad es que esos son los dos que conozco mayormente. ¿Se entiende, tío, también en sus casas la diferencia entre contacto y distancia? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acuérdense, contacto, ejemplos, miles de ejemplos. A distancia, por lo menos tenemos dos, la fuerza de gravedad y la fuerza de atracción magnética.
Y tú piensas, si usted junta dos imanes, ya siente antes de tocarlos que ya están se siente como ese efecto de atracción. O cuando quiere tratar de juntar imanes por los mismos por polos iguales, también siente como se van a repeler. Sin tocarse los imanes ya están reaccionando entre sí. Ejemplo de fuerza-distancia. Bien, chiquillos, ¿alguna duda con esto? ¿Todo claro? Dime. Aquí, chiquillos, acá su compañera, aquí en la sala pregunta si el movimiento planetario también es un ejemplo de fuerza-distancia. Sí, también es un ejemplo de fuerza-distancia, porque eso también implica una atracción gravitacional entre los planetas. La gravedad, ejemplo de fuerza-distancia. Entonces, el movimiento planetario, su compañera me acaba de aportar un tercer ejemplo, el movimiento planetario también es un ejemplo de fuerza-distancia. Los planetas se están moviendo alrededor del Sol, pero no vemos que algo los empuja. Es la atracción gravitacional entre ellos los que los va a ir moviendo. La gravedad, ya dejamos claro que es un ejemplo de fuerza a distancia. Bien, ¿todo claro, chiquillos? ¿En sus casas igual? La próxima semana, chiquillos, vamos a ejercitar con esto. Los que estén en su casa, no creo que la otra semana no me toca ningún grupo venir. La próxima semana se va a subir un formulario cortito, que va a tener una actividad que yo creo que va a ser con nota acumulativa, donde voy a decir, de las siguientes situaciones, ¿cuáles de ellas son ejemplos de fuerza por contacto? ¿Cuáles son ejemplos de fuerza a distancia? O, por ejemplo, esta situación, ¿deformó el objeto o lo mueve? Y también, para las siguientes fuerzas, vea si los efectos se complementan o se contrarrestan y calcule la suma final de ellas. Y va a tener que ver si se complementan, se suman, y si se contrarrestan, se restan. Y si se contrarrestan, tiene que decir, da tanto y la caja o el objeto se va a mover hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cada caso. Dime. Tu compañero pregunta qué pasa si yo empujo la mochila encima de la mesa y luego esta mochila llega a la orilla de la mesa y se cae. Ahí tenemos dos casos distintos. Mientras estás empujando la mochila, estás haciendo un efecto de contacto, una fuerza por contacto, porque está en contacto directo. Cuando tú cuando ya pierdes el contacto con la mochila y empieza a caer, la gravedad empieza a hacer su efecto. Es decir, pasa de un momento de una fuerza de contacto a ser una fuerza de distancia cuando la gravedad toma protagonismo. Siempre tenemos que tomar como protagónico la fuerza que está más notoria. Si es la que la está haciendo caer, fuera de distancia. Si yo estoy empujando la caja, la gravedad como que da lo mismo porque la caja no se mueve por la gravedad cuando la empujo. Fuerza por contacto. ¿Se entiende? Bien, chiquillos. En honor al tiempo, vamos a dejar la clase hasta acá. Como siempre, cualquier duda siempre me pueden preguntar, me pueden escribir y vamos a seguir, se va a subir obviamente la clase al Classroom durante estos días. Así que esperando que todas y todos estén muy muy bien en sus casas, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho y nos encontramos el próximo día jueves. Y que tengan muy buen fin de semana, chicos. Pues ya mañana no hay clase mañana. Así que cuídense mucho, chicos, que estén bien. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao.